Dios le bendiga, mis hermanos, sean su vida prosperada en gran manera. Les habla su amigo y hermano Carlos Diroche. En este día especial voy a tomar una porción bíblica que se encuentra en el libro Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, el cual dice así: partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasándola Elías delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Añade bendición, ellas son benditas. Elías, este poderoso profeta, había caído en una profunda depresión después de un triunfo sobre los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Jezabel, la mujer del rey impío Acab, le había enviado una amenaza de muerte rotunda, y el profeta, que hacía pocos días había tenido el valor de ponerse al lado solo del lado de Dios en contra de todo, poco después huyó al desierto ante las amenazas de esta mujer, deseando la muerte allí. Pero Dios tenía una importante tarea para su profeta, humillado y sin ganas de vivir. Después de que Dios le hubiese dado a Elías sobre el monte de Oreb una profunda muestra de su gracia y verdad, le envió otra vez de vuelta con la misión de ungir a Eliseo, el hijo de Safat, como profeta al mismo tiempo como su sucesor. Parece como si Elías conociese a Eliseo. El joven hijo de granjero posiblemente era uno de los hijos de los profetas, pero lo que sí está claro es que era uno de los 7,000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Es conmovedor observar el sabio cuidado de Dios en este suceso. En la última etapa de su vida, Elías, este luchador solitario, recibe un compañero, un joven amigo, en el que vertía agua en la mano de Elías, según leemos en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Dicho de otro modo, Eliseo fue para el anciano profeta de mucho refrigerio y aliento. Dios conocía los peligros que conllevaba el pasar frío al ser grande y solitario en el pueblo de Dios. Así lo explica acertadamente un comentarista. Un encuentro con seria consecuencia. Mientras que Elías se puso en marcha obedientemente para llevar en varios días a Abel-Meholá, Eliseo estaba arando allí con 12 yuntas de bueyes delante de sí. No podemos suponer que sospechaba de que el mandato venía de Elías, pero la breve narración del primer encuentro nos hace pensar que de alguna manera Eliseo estaba ya preparado por Dios para ese momento. En su comportamiento podemos recordar varios rasgos de carácter que son una condición necesaria
para todo aquel que quiere seguir al Señor y servirle. Los hombres y mujeres de Dios que Dios llamó a su servicio no eran holgazanes, ni los que encontramos en la Biblia, ni los que conocemos en la historia de la iglesia. Todo lo contrario. Eran gente activas y diligentes. Casi siempre fueron llamados mientras estaban trabajando. Pensemos, por ejemplo, en Moisés, Gedeón, David, Pedro, Juan, Santiago y Leví. Diligencia es trabajar y con gusto. En nuestra historia vemos que el joven Eliseo evidentemente había aprendido a trabajar consciente de su responsabilidad delante de sí. Tenía 11 yuntas de bueyes, llevadas cada una por su siervo, y como último observaba responsablemente cómo se hacía todo el trabajo. El sabio Salomón meditó mucho sobre la diligencia. En Proverbio 12:27 dice: el indolente ni aun que ha cazado, asará lo que ha cazado, pero la diligencia es un tesoro para el hombre. En el libro de los Proverbios encontramos que Salomón hace algunas comparaciones con las hormigas, y estas son familiares de niños, y las muchas biografías de la Biblia nos muestran de que Dios comienza la preparación para el ministerio en el trabajo diario y a menudo también en circunstancias difíciles. Es allí donde se forma el carácter que Dios busca en la escuela bíblica o en los seminarios. Allí también aprendemos. Pero en algo que podemos aprender es sobre la planta de invernadero. Suelen crecer con más rapidez, pero luego no resisten las situaciones adversas del aire libre. Una situación familiar difícil, colegas desagradables, condiciones de trabajo frustrantes, jefes injustos y corruptos, circunstancias que no nos gustan en absoluto, son a menudo las piedras de afilar que Dios usa para formar nuestro carácter. La humildad, por ejemplo, la aprendemos solamente mediante las humillaciones y no a través de conferencias académicas sobre este tema tan importante. Contrastando con Elías, Eliseo fue educado para trabajar en equipo. En su trabajo cotidiano, arar derecho con 12 yuntas de bueyes y un montón de siervos. Solo es posible cuando uno ha aprendido a trabajar en equipo y tener consideración con los demás. Los hijos únicos a menudo tienen muchas dificultades en la vida. Los que se han criado en una familia numerosa, ya de muy pequeño han aprendido lecciones dolorosas que más adelante pueden evitarles muchos problemas y golpes en la convivencia con otras personas. Aquellos que tienen experiencia en los campos misioneros saben muy bien que los mayores retos de los misioneros son sus colegas misioneros, que a veces les hacen la vida imposible y dificultan su ministerio. Los individualistas a menudo tienen que hacer pronto sus maletas. El servicio posterior de Eliseo como profeta y su forma de tratarse con los hijos de los profetas muestra que había aprendido a trabajar en equipo, a tener paciencia con los colaboradores y a ser moderado y comedido. Era también capaz de tomar decisiones y estaba preparado. La pasividad, el no comprometerse, la pereza para tomar las decisiones son algo característico en nuestra sociedad actual, especialmente en la generación más joven.
Este problema también lo describió Salomón ya en sus tiempos, como la puerta giran sobre su bisagra, así también el perezoso en su cama. Eso se encuentra en Proverbio 26, capítulo 14. Proverbio, capítulo 26, versículo 14. Es como si viéramos a un hombre bostezando que se echa de un lado para el otro en su cama, inventándose mil razones para justificar la locura de apagar el despertador y levantarse inmediatamente. A mí me parece que la pereza y la falta de capacidad para decidirse son parientes cercanos. En nuestra historia vemos como Elías se acerca a Eliseo, de repente e inesperadamente, echando sobre él su manto y siguiendo delante. Eliseo comprendió de inmediato el profundo significado simbólico de este acto y reaccionó inmediatamente. Abandonó los bueyes y el arado, siguió a Eliseo y le siguió y le pidió que le permitiera despedirse de su padre. No vemos ningún titubeo, ni que pidiera tiempo para pensárselo. Eliseo reaccionó de inmediato, que tenía que reaccionar, y era obvio, tenía que reaccionar inmediatamente para no perderse la oportunidad y tomar las decisiones más importantes de su vida. En los últimos mundiales de fútbol hemos podido aprender que los equipos que dominaban el arte de cambiar rápidamente la estrategia de juego casi eran invencibles. Comprender la situación en un segundo y reaccionar inmediatamente de forma correcta, eso también es una buena receta para el éxito en la vida espiritual. Eliseo mostró interés espiritual, conocía al profeta Elías, conocía el significado del manto. Parece ser que estaba preparado y dispuesto a ser llamado por Dios. Hacía tiempo que había echado cuenta y sabía que le costaba obedecer el llamamiento de Dios. Estaba dispuesto a renunciar a una vida asegurada. Cuando dejó sus bueyes para seguir a Elías, había tomado la decisión correcta en ese momento tan decisivo de su vida. La dirección de Dios en nuestras vidas puede ser muy diferente en cada caso. A menudo Dios nos guía por medio de encuentros con personas, a veces por circunstancias inequívocas o por medio de su palabra. Pero siempre queda claro que Dios espera lo que Dios espera de nosotros. Y entonces lo importante es reaccionar inmediatamente y no perder ningún tiempo. Una y otra vez vemos que jóvenes creyentes que se preguntan cómo reconocer la dirección de Dios al tener en el corazón el deseo de servirle. Mi consejo es el siguiente: ser fiel y diligente en el lugar donde te encuentres en este momento preciso, ya sea en tu oficio, en tu estudio o donde sea. Prepárate para tu futuro tarea estudiando la Biblia y practicando una vida en oración intensa, aprovechando las oportunidades en las circunstancias actuales de tu vida, honrando a Dios y siendo una bendición para tu prójimo. No te adelantes para llevar a cabo un ministerio especial en obra del Señor, pero estate preparado para cuando Él te llame y entonces sé obediente. Una palabra que podemos encontrar en la Sagrada Escritura es: honra a tu padre y a tu madre. Cuando Eliseo le pidió permiso a Elías para despedirse de su padre, eso era una puerta trasera para volver o quizá otra vez a la vida anterior. Esto le distinguió del hombre en Lucas 9:59, a quien el Señor llamó para que le siguiera y que con palabras similares pidió
una prórroga. Evidentemente, para Eliseo era importante honrar a su padre con una despedida cariñosa y marcada por el agradecimiento. No sabemos si pidió una bendición, pero lo que sí podemos ver es que no pusieron obstáculos en su camino, pues le dejaron hacer la fiesta de despedida, donde preparó una abundante comida para sus colaboradores antes de despedirse definitivamente. En una cena de despedida muy poco vista y bella, un joven llamado a ser profeta honra a sus padres, y al otro lado los padres que en medio del dolor por tener que despedirse de sus hijos, y quizá también de aquel que lo iba a mantener en su vejez, no se aferraron a él, sino que le dejaron libre para que pudiera seguir a Elías. Honrar a los padres, a lo cual nos amonesta Efesios 6:2. Eso va unido con una bendición especial. Es triste que en nuestra sociedad apenas se aliente o instruya a practicar esta antigua virtud bíblica. Nuestros días más bien nos hacen pensar en Proverbio 30, del 11 al 14, donde alguien describe una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, cuyos dientes son espada. Por otro lado, hallamos hoy a menudo a padres creyentes que tienen graves problemas cuando uno de sus hijos decide renunciar o estudiar superiores a una carrera y una vida asegurada para obedecer el llamamiento de Dios e ir a la misión, confiando plenamente en Él. Contratando en esto, William MacDonald describe en su pequeño libro Busca primeramente la siguiente escena conmovedora. Hace algunas décadas, un padre estaba en un cuarto de trabajo cuando alguien llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó. Soy yo, entra. Entró, se sentó y después de algunas palabras introductorias dijo: Padre, he decidido dejar mis estudios de Derecho porque el Señor me ha mostrado que me quiere usar como misionero. El padre le contestó: ven, oremos sobre esto. Allí, sobre sus rodillas, el padre encomendó a su hijo a Dios y a la palabra de su gracia. Hechos 20:32. Este padre fue el Dr. Dick McCulley. Su hijo fue a Ecuador y dejó su vida a la orilla del río Uruguay. A menudo, cuando el Dr. McCulley contaba esta historia, añadió: cuán agradecido estoy que no le dije a él ninguna palabra que hubiese podido desanimarlo o impedirlo cuando me contó del llamado a la misión. También Elías se comportó de manera ejemplar. No precisó a Eliseo, sino que con su respuesta dejó claro que él tenía que tomar la decisión delante de Dios frente al cual era responsable. Una ruptura radical. Hasta ese momento, orar era una de las tareas que Eliseo cumplía de fidelidad, pero después del llamamiento a seguir a Elías, su antigua profesión podría convertirse en un impedimento. En esta situación, Eliseo mostró una radicalidad ejemplar, puso un punto final a su pasado y al matar a sus bueyes, quiso que su antigua profesión no le impidiese obedecer el llamado de Dios. Derribó todos los puentes y se encomendó al nombre de Dios, que había echado su manto sobre él, mostrando con este gesto que, aparte de llamarle a ser profeta, se encargaría también de su bienestar. Así Eliseo hizo un fuego con el arado, asó la carne de los animales sobre él y dio a comer a la gente. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Eso está en Hechos 20:35.
En el futuro esto será una marca de carácter de los hombres, que no acumuló provisiones para sí, sino que dio a otros lo que Dios le había encomendado, un humilde servicio. Hasta ese momento Eliseo había estado acostumbrado a dar órdenes, sabiendo que sus colaboradores obedecerían. Ahora en la escuela superior de Dios, el tema que aprender a someterse seguramente no fue una lección fácil para uno de los que se había criado en un hogar adinerado y que era responsable de la agricultura. No sabemos en qué consistieron su humilde servicio. Ya hemos mencionado que Elías después era mencionado como uno que vertía agua en la mano de Elías. En nuestros días, donde los estudios teológicos en seminarios y escuelas superiores son muy valorados, es importante enfatizar que en la Biblia el aprendizaje espiritual ocurrió casi siempre compartiendo la vida con otras personas, donde un siervo de Dios maduró y con experiencia instruía y formaba uno que otro varios jóvenes. Pensemos, por ejemplo, en Moisés y Josué, en nuestro Señor Jesús y sus discípulos, en Pablo y sus acompañantes, en Pedro y Marcos, en el matrimonio Aquila y Priscila y Apolo. Queridos hermanos, el tiempo que Cristo pasó enseñando a sus discípulos produjo más fruto duradero que todos los milagros que obró en presencia de la masa. Que Dios te bendiga rica, grande y abundantemente.